meditar juntamente con nosotros en esta palabra, los que acostumbran seguirnos en las redes, los que están pendientes de nuestra transmisión o de los videos en nuestro canal de YouTube, y los que están continuamente siguiéndonos en la página de Facebook, quizá incluso fuera del país, y que están fielmente ahí pendientes. Un saludo especial para los miembros de la academia también, que están siempre pendientes, los pastores, amigos del ministerio, y todos aquellos exalumnos que también acostumbran reportarse, los exalumnos del SEM. Bendiciones a todos, hermanos. Es un gozo el poder estar reunidos y sobre todo enfocados en la palabra de Dios, que produce vida, que produce sanidad. Muy bien, el tema de esta mañana: Dios nos enfoca en lo sobrenatural. Y hay un texto base que quiero utilizar, muy famoso, muy conocido, para poder hacerle ver cómo Dios nos llama la atención para que nos enfoquemos en lo sobrenatural. Y es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que también podría entenderse como un llamado divino hacia la oración. Algo que la mayor parte de los cristianos no acostumbran practicar, porque esa área, al igual que la de la alabanza y la adoración, tiene una cantidad de obstáculo espiritual, de estorbo, está bajo la presión, bajo el ataque del enemigo. La oración, la adoración, la alabanza, de manera que las reuniones de oración en una congregación son las menos concurridas, a pesar de que esa es una clave en la vida cristiana, la oración. Es Dios quien dice: clama a mí y yo te responderé. Es Dios quien se compromete a estar atento a la oración. Es Dios quien llama nuestra atención para poder enfocarnos en lo sobrenatural de una manera tan sutil, voy a decirlo, de manera que muchos nos perdemos esto que yo he llamado esta mañana el enfoque hacia lo sobrenatural. Dios dice: si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Y te voy a responder enseñándote cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está diciendo: si tú clamas a mí, yo te voy a responder, pero no me voy a manifestar en lo natural, no me voy a manifestar de la manera normal o común. Te voy a mostrar cosas grandes, te voy a enseñar cosas ocultas. Y alguien debería estar diciendo: gloria a Dios, aleluya. Porque Dios está prometiendo revelarse y manifestarse de una manera sobrenatural. Eso es lo que acabo de decir. Nos perdemos el contenido del texto. Dios no está diciendo que Él va a responder de una manera normal o común en nuestro ambiente. No, Él está diciendo: te voy a enseñar cosas grandes, te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Como consecuencia de nuestro clamor, de nuestra búsqueda de Dios, Dios se compromete no solamente a responder, sino a manifestar lo sobrenatural en nuestra vida. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos que aprender a estar enfocados en lo sobrenatural. Voy a decirlo de nuevo. Como iglesia debemos estar acostumbrados a estar enfocados en lo sobrenatural. Por naturaleza, por causa de la caída del hombre, nosotros estamos condicionados hacia lo material, lo terrenal, lo físico, lo que nos rodea. Pero como cristianos tenemos que enfocarnos en lo sobrenatural. Y tenemos que saber que lo natural está corrompido, que lo natural es débil, lo natural, lo físico es pasajero. Y Dios ha intervenido en nuestra vida resucitándonos juntamente con Cristo, porque Dios está obrando un proceso de restauración hacia lo sobrenatural. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con habilidades físicas, naturales, pero lo creó con habilidades o facultades espirituales. El hombre tenía comunión con Dios. El hombre la pierde, pero luego Dios restaura la comunión por medio de Jesucristo. El hombre cae en una condición de esclavitud, de debilidad al pecado, pero Dios nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos constituye en nuevas criaturas. Dios nos llama a andar en vida nueva. Dios nos habla de una nueva Jerusalén. Dios nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque Dios está restaurando todas las cosas. Y en esa restauración de todas las cosas, todo cristiano debería estar enfocado en lo sobrenatural. Lo cierto es que estamos tan acomodados por nuestra mente, por nuestra alma, hacia lo físico, que muchas veces
aún siendo cristianos de años, cuando tenemos problemas, en lo que pensamos es en el amigo, el familiar. En lo que pensamos es en cuánto dinero hay en la cuenta. En lo que pensamos es en los recursos naturales. Y no pensamos, no recordamos que nuestro socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Caemos al plano natural. Caemos hacia lo que es lo normal en la vida del hombre, dependiendo únicamente de los recursos en lo físico, en lo natural o en los contactos, y se nos olvida que el Dios de los cielos es nuestro Padre, que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso es que necesitamos enfocarnos en lo sobrenatural. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 verso 1, escrito por el apóstol Pablo, contiene esta instrucción. Y es que a lo largo de la Biblia, mis hermanos, yo encuentro, Dios nos llama a lo largo de la Biblia a enfocarnos en lo sobrenatural. Dios nos llama a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los diferentes escritos, a que nos enfoquemos en lo sobrenatural. Y es que es una necesidad, y aunque se nos recuerde esto, es una necesidad. Y yo espero que esta mañana algunos se apropien del milagro que Dios tiene preparado para sus vidas. Porque lo que tenemos que hacer es reaccionar en una actitud espiritual, levantarnos del ambiente físico o material y entender que Dios ha hecho provisión de todo lo que necesitamos. Eso es lo que dice la palabra. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la palabra. O sea, ya no fueron dadas. No dice que nos van a ser dadas. Dice que nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo. Ahora, Pablo, enfocándonos, llamando nuestra atención hacia lo sobrenatural, escribió lo siguiente. Sí, pues, como una condición. O sea, si es una realidad esto, entonces hay que hacer lo otro. Sí, pues, han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está el punto. Pablo habla acerca de enfocarnos en lo sobrenatural, enfocarnos en lo espiritual. Y esto obviamente, hermano, tiene que ser entendido para poder aplicarlo en nuestra vida. No solamente se está hablando de las cosas espirituales, de las cosas que pertenecen al reino de Dios, de las cosas que pertenecen a la gloria eterna y al futuro, o las cosas que tienen que ver con el temor de Dios, una vida en santidad. No solamente se habla de esas cosas que son parte de nuestro enfoque, de nuestra esperanza, sino que también de los recursos disponibles que hay para nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos armas espirituales? Es una realidad. Y dice la palabra que son armas espirituales poderosas, pero muchas veces no las usamos. La palabra de Dios nos habla acerca de la autoridad que tenemos como creyentes, pero muchas veces no usamos la autoridad. Se nos habla acerca del poder de la palabra. La palabra tiene poder. El confesar la palabra, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso es algo poderoso, eso es algo tremendo. La justificación por medio de la fe, la libertad, la sanidad que podemos recibir por medio del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre de Jesús, la alabanza como un arma también espiritual, son aspectos espirituales en los que nosotros tenemos que estar enfocados. Pero como repito, y usted habrá de analizar y coincidir o disentir conmigo, lo cierto es que cuando estamos en los problemas o en las dificultades, nos bajamos al plano natural y solamente nos enfocamos en los recursos. Solamente nos enfocamos en que solamente hay 5 panes y 3 peces, y se nos olvida que hay uno que tiene el poder de multiplicarnos. Nos enfocamos en que hay una deuda. Nos enfocamos en que el acreedor ha venido para tomar los hijos en pago por la deuda, y se nos olvida que hay un Dios en los cielos que es poderoso para multiplicar el aceite, para multiplicar la harina, y que Él es el Dios de los cielos que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano, de gente que se bajó a lo natural, grandes líderes como Moisés, que cuando Dios le ofreció darle de comer carne al pueblo, le dijo al Señor: ay, Señor, ni que trajéramos el ganado de Egipto.
Señor, ni estamos ni cerca del mar para que tengamos los peces. No sabía que el Dios de los cielos tenía la idea de traer la carne volando, y las codornices vinieron para que las atraparan. Grandes líderes se rebajaron al nivel humano, al nivel físico, al nivel natural, y por eso es comprensible entonces que a lo largo de la Biblia se nos enfoque en lo sobrenatural, porque estamos programados para lo natural. Estamos programados para caminar con lo racional, con lo lógico. No tiene sentido. Imagínese usted a Pedro escuchando al Señor decirle: Pedro, vete a pescar, y el primer pez que encuentre va a tener un estatero, una moneda. Vas a entregarlo como el pago de impuestos por ti y por mí. Ese es el Dios de lo sobrenatural. El que puede hacer que un pez lleve a un hombre desde una costa hacia otra costa durante 3 días y 3 noches a un desobediente. El que puede hacer que una burra hable para poder salvar la vida del profeta. El que puede hacer que cuervos traigan comida, pan y carne para poder servir a su siervo. El Dios de los cielos, el Dios al que servimos, es el Dios que reina en lo sobrenatural y quiere intervenir sobrenaturalmente en nuestra vida, y nos llama a que nos enfoquemos en eso. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y pensar: yo tengo facultades emocionales y mentales, tengo facultades físicas, destrezas o habilidades con mi cuerpo, pero también tengo facultades espirituales. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestra existencia, tenemos que darnos cuenta de que Dios a nosotros nos creó con una condición muy particular, diferentes a los ángeles. Nos dio un cuerpo físico, nos dio la capacidad de poder sentir, y esos sentimientos pues muchas veces son sentimientos negativos. Por ejemplo, en el caso de los ángeles no lloran. Es mentira esa canción, un ángel llora. Los ángeles no lloran. Los ángeles no saben lo que es ser perdonado. Los ángeles no saben lo que es la misericordia de Dios. Pero nosotros podemos doblar nuestras rodillas delante del Señor y reconocer su gracia, su misericordia, su amor, y bendecir su nombre. Dios nos creó de una manera diferente. Los ángeles son poderosos, son mayores que nosotros. Nosotros somos un poco menor que los ángeles, pero tenemos otras facultades que los ángeles no tienen. Dios nos creó con capacidades físicas. Dios nos plantó, vamos a hablar en sentido general, cuando planta al hombre en el Edén. Dios coloca al hombre en un mundo material, en un mundo físico. Y qué curioso que la narración bíblica dice que donde Dios puso al hombre, en un jardín, había de todo. Y no solamente había de todo lo necesario, sino que también había oro del bueno. Porque desde el principio Dios se ocupó de proveer al hombre todo lo que necesitaba. Y Dios puso al hombre en un lugar donde había recursos naturales. Es Dios quien creó el oro. Es Dios quien creó el petróleo. Es Dios quien creó las piedras preciosas. Es Dios quien ha provisto todo lo necesario en la tierra como una fuente de recursos naturales para el hombre. Pero es Dios también la fuente de todos los recursos espirituales que también están disponibles para nosotros. Y tenemos que aprender a levantar nuestra mirada desde lo natural hacia lo espiritual, hacia lo alto. Y ese es el punto esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. De nuevo el apóstol Pablo está queriendo enfocar a los creyentes. Es que no hay que mirar lo que se ve. No hay que mirar al enemigo, sino la victoria sobre el enemigo. No hay que mirar la necesidad, sino la provisión sobre la necesidad. No hay que mirar la enfermedad, sino la sanidad que se va a manifestar. ¿Hay alguien aquí conmigo esta mañana? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Suena loco. Es absurdo mirar lo que no se ve. Sí, lo que no se ve con los ojos naturales. Usted no puede ver la respuesta a su problema, pero por la fe usted sabe que hay un Dios en los cielos para el cual no hay nada difícil. Es más, no hay nada imposible. El Dios todopoderoso, al cual nadie puede detener lo que su mano hace. Pero tenemos que levantarnos a otro nivel, donde abandonamos la idea de que es que mi abuelo murió de eso, mi papá también, y yo ya siento que ay. Tenemos que abandonar lo racional, lo lógico, e irnos hacia lo espiritual. Soy una nueva criatura. Dios es mi Padre, soy su hijo, ando en vida nueva, ando en el poder del Espíritu de Dios. He sido libertado de toda maldición. Cristo me libertó de la maldición de la ley. He sido redimido, he sido adoptado. Y entonces enfocarnos en los recursos que están disponibles para nosotros sobrenaturalmente.
dejando de un lado lo poco que haya en lo natural o la debilidad que haya en los recursos materiales. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solo este texto, hermano, demanda que cada uno de nosotros pusiera un poco de atención para tratar de asimilarlo. ¿Cuáles son las cosas que vemos? Sí, podemos ver el dinero. Sí, podemos ver las cosas materiales, las adquisiciones, las posesiones. Sí, podemos ver al enemigo. Sí, podemos ver el sufrimiento causado por la familia, por ser traicionado, por ser abandonado. Sí, podemos ver el peligro, las diferentes circunstancias en lo natural. Pero Pablo dice, pero es que hay que mirar lo que no se ve. Hay que mirar cómo el poder de Dios está disponible para nosotros. Hay que mirar las promesas que se aplican a las circunstancias de nuestra vida que pueden cambiar esa situación. Hay que abrir nuestros ojos espirituales. De eso se trata esta mañana la meditación. De enfocarnos en que hay una fuente espiritual, una fuente de recursos espirituales disponibles para nosotros. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas veces nosotros nos afanamos, muchas veces nosotros caemos en la trampa de creer que es con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra habilidad, y Dios tiene la manera más rápida y de mayor bendición de que alcancemos las cosas, por su espíritu, por su gracia, por su poder. Entendámoslo de otra manera. Proverbios 21:31 dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. No importa cuántos caballos haya, no importa la fuerza del caballo, no importa la destreza del caballo o del jinete, es Dios quien dice quién va a ganar. Eso es poderoso cuando hablamos en el ambiente militar o en el ambiente de guerra donde los reyes de Israel acostumbraban a moverse. O como le dijo el paje de armas a Jonatán, cuando Jonatán le dijo, subímosle, aquí estoy, le dijo, a tu entera voluntad. Yo quisiera que así fueran los hermanos en la iglesia. Aquí estoy, le dijo. Si me decís que subimos, subimos. Si me decís que nos corramos, nos corremos. Esa lealtad, hermano, ese compromiso que también Ruth mostró con Noemí. No, hombre, esas virtudes espirituales que no se miran en lo físico, pero que se descubren a través de la conducta. Esa actitud de Ruth de decirle a Noemí, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, donde tú vayas yo voy a ir. Qué tremenda actitud espiritual, hermano, que llevó a Ruth hacia la victoria, que llevó a Jonatán y al paje de armas a obtener una victoria militar en un momento en que parecía imposible alcanzarla. Porque hay actitudes espirituales que no se miran, pero que revelan una confianza y una dependencia de Dios. Pues este texto de Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Dios puede derrotar a nuestros enemigos, aunque parezca imposible. Dios puede levantarse a favor nuestro. David lo entendió, y veamos cómo David cayó en el error de depender de lo natural en algunas ocasiones, porque todos estamos propensos a eso. La Biblia dice que aún Elías era un hombre sujeto a pasiones. Entonces todos estamos propensos a caer en lo natural. No hay ningún Superman en la tierra. No hay ningún pastor, apóstol infalible. No hay nadie que lo sepa todo ni que lo pueda todo. Todos tenemos pies de barro. Todos tenemos debilidades. Y todos podemos caer en el temor. Todos podemos caer en esa condición muy humana de no mirar más allá de lo que nuestros ojos miran y olvidarnos de los recursos sobrenaturales. Y por eso la llamada de atención, enfocarnos en lo espiritual, saber que el problema no es cuántos caballos, cuántos jinetes o qué tan grande es el ejército que venga en contra del pueblo de Dios, sino saber que es Dios quien dice quién va a ganar. Es Dios quien da la victoria. El paje de armas le dijo a Jonatán, para Dios es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos. Y Dios lo ha probado a través de muchas experiencias o historias en la Biblia. Gedeón con 300 derrotó ejército de miles. Sansón con una fuerza sobrenatural mató un montón, 2 montones, 3 montones. Dios tiene el poder. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en lo sobrenatural.
No enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en el Dios que puede anular el problema. No enfocarnos en la enfermedad, en la necesidad, sino enfocarnos en el Dios que da vida y levanta a los muertos del polvo. Enfocarnos en el Dios todopoderoso. Lo que quiero compartirles esta mañana es algo simple pero muy importante. Y yo espero que usted se emocione y que viva emocionado toda la semana. Pero no solamente la semana, sino el mes. Pero no solo el mes, todo el año. Porque muchas veces miramos en lo natural y es que esto todavía está terrible, hermano. Mire que la economía no se levanta. Esto está duro, hermano. Yo por eso, pastor, a veces los domingos no llego, porque mire, si no me rebusco. No, está mirando lo natural. Yo quiero mirar lo sobrenatural. Y lo sobrenatural dice que mi Padre tiene cuidado de mí. Y Él sabe de qué cosas tengo necesidad aún antes de que yo se lo pida. Él tiene cuidado de las aves y cómo no va a tener cuidado de mí. Él es el que provee. Él es el que muestra su fidelidad y su poder en los que le temen, en los que confían en Él, en los que esperan en Él, en los que están escondidos, esperando el cumplimiento de su palabra. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y saber, la oración es la clave, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. ¿Y cómo el enemigo nos desenfoca? ¿Cómo podemos caer de fácil en la trampa de que, como me dicen algunos hermanos, yo no tengo Facebook porque yo no quiero comenzar a ver lo que están subiendo algunos, recetas, que están subiendo chistes, que están subiendo juega conmigo, que fulanita te invita a jugar, que esto y lo otro? ¿Qué tan fácil es caer en la desviación y perder el tiempo, pero no leer la Biblia por una hora? No orar, no adorar. ¿Qué tan fácil es perder el tiempo en las redes? Cómo la acción de orar, la acción de adorar a Dios y de alabar a Dios es tan fácilmente perturbada. Usted se propone, me voy a apartar, voy a ir a orar, voy a ir a leer la palabra y alguien le llama. No le llamaron antes, sino que hasta que usted estaba orando, ¿verdad? O situaciones que usted sabe de que vienen obstáculos o perturbaciones porque el enemigo quiere mantener al pueblo de Dios separado de la palabra y separado de la comunión con Dios, la cual se alcanza por medio de la oración y a través de una vida de alabanza y de adoración. Eso está bajo ataque todo el tiempo. Y por eso nosotros tenemos que recordar esta instrucción de enfocarnos en lo sobrenatural. Dios nos invita, Dios nos dice, si tú clamas a mí, yo te voy a responder. ¿Cuántos le creen a Dios? Él dice, clama a mí, siga clamando por su milagro. Clama a mí, dice el Señor. Te voy a enseñar cosas grandes, no cosas pequeñas. Te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Entonces nosotros podemos confiar en que el Dios eterno va a poder manifestar su poder en nuestra vida. Y hay algunos ejemplos. Y yo pensaba, estos ejemplos que encuentro en la Biblia, hermanos, no son únicamente a favor de los ministros. Sí, Dios hace separación entre el que le sirve y el que no le sirve. Sí, definitivamente en la Biblia hay una separación, hay una diferencia entre el pueblo y los sacerdotes. No es que Dios haga acepción de personas, pero por ejemplo a los apóstoles Dios les revelaba los misterios, los secretos de las parábolas que Él hablaba al pueblo en general. Y les dijo a ellos de que a ellos les era dado conocer los misterios. ¿Por qué? Porque ellos lo habían dejado todo por seguirle. Pero habían otras multitudes que solamente querían el milagro, querían comer. Estaban ahí por curiosos. Dios no hace acepción de personas. Dios no rechaza al que se acerca. Al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Entonces la clave es acercarse a Dios en temor, con confianza. Entonces, aunque en la práctica en la Biblia yo encuentro milagros a favor de los profetas, a través de los grandes siervos de Dios, ministros de Dios, también yo encuentro milagros a favor de gente que hasta como Naamán eran enemigos de Dios. Dios sanó a Naamán de la lepra, ¿cuántos lo recuerdan? Y no era un siervo devoto de Dios, no era un seguidor, no era un creyente, ni siquiera era parte del pueblo de Dios, sino que era un enemigo. Entonces entendamos esto. La fuente sobrenatural de recursos espirituales está disponible para todos. Y podemos accesar a esa fuente por medio de la fe. Fe en la palabra de Dios, fe en las promesas que Dios ha hecho, fe en el sacrificio de Cristo, fe en el nombre de Jesús, fe en la sangre de Jesús que ya fue derramada, fe en el poder del Espíritu Santo. Esta fuente sobrenatural de recursos está disponible ahí para cualquiera, no solamente para el pueblo, no solamente para los ministros, sino incluso para los enemigos. ¿Qué pasó con el hombre llamado Malco, al cual Pedro le cortó la oreja? Jesús lo sanó, ni siquiera se lo pidió.
ni siquiera creía en él. Y Jesús lo sanó. Recuerdo cuando estando en un seminario en Guatemala sobre sanidad, este pastor dijo: les voy a probar que la voluntad de Dios es sanar. Y ocupó ese ejemplo. Y dijo: ¿ustedes creen que Jesús sanó a ese hombre al cual Pablo le dejó la oreja colgando? Y Jesús lo tocó y lo sanó. Y no lo va a sanar a usted si usted clama con fe. Me dejó convencido. La voluntad de Dios es sanidad. Si clamamos a Él, Él nos va a responder con cosas tremendas. Si clamamos a Él, Él nos va a responder con cosas grandes y ocultas que no nos imaginamos. Que no solamente no conocemos, sino que no nos imaginamos. Mire, le voy a dar algunos ejemplos. Cuando Eliseo clamó, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17, dice la palabra de Dios que había una gran cantidad de militares que habían sido enviados para poder capturar al profeta. Y cuando el criado del profeta vio la gente, los militares montados a caballo, el escuadrón que había sido enviado para poder capturarlo, el criado de Eliseo dijo: hoy sí, maestro, hoy sí nos tocó, hoy nos llevaron. Pero el verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! No sé si usted entiende el escenario que hay aquí, pero ahí estaban los carros de fuego. No llegaron. No dice que cuando Dios le abrió los ojos al criado de Eliseo, comenzaron a venir desde los lejos unas llamas de fuego que se detuvieron alrededor. No, cuando Dios le abre los ojos al criado, él miró que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado estaba mirando a los hombrecitos con armas, con escudo, con espada, con lanza. Estaba mirando los caballos rojos, negros, imponentes delante de él. Pero el profeta sabía algo más. Habían más que estaban a favor de él que los que estaban en contra. Y eran más poderosos porque el Dios de los cielos los había enviado a favor de ellos. Sí, habían carros probablemente, habían jinetes y caballos y gente armada para poder capturar al profeta. Pero habían carros de fuego y ángeles a caballo para proteger al profeta. De esto estoy hablando, hermano. De no mirado natural. De esto nos habla Dios. Esta es la instrucción que Dios le dio a los profetas y a los apóstoles para el pueblo. Que no miremos lo natural, que miremos lo sobrenatural. ¿Y sabe qué pasa cuando usted comienza a mirar lo sobrenatural? Comienza a manifestarse. Porque por la fe, así como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, por la fe nosotros saludamos de lejos las promesas hasta que se manifiestan. Por la fe nosotros miramos una nube del tamaño de una mano, pero sabemos que esa nube se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. La lluvia de bendición viene porque el Dios de los cielos me ha llamado para bendición y no para maldición. Él ya me redimió de la maldición. Soy libre verdaderamente en Cristo y Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Entonces yo puedo pararme en la palabra, puedo pararme en fe. Es más, debo pararme en fe para poder poseer las promesas, para poder accesar a lo sobrenatural. Mire lo que sucedió cuando Josué clamó, hermano. Josué capítulo 10, verso 12. Dice la palabra que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Pero oiga la frase: entonces Josué habló a Jehová. Josué oró. Josué clamó a Dios: Señor, te pido que me des la victoria sobre estos enemigos. Señor, te recuerdo tu palabra y tu promesa de que aunque encontráramos ejércitos con carros cerrados no les tuviéramos temor, porque tú nos ibas a dar la victoria. Padre, yo clamo a ti por la victoria ahora, por la autoridad, por el respaldo, por tu poder manifestándose. Josué habló a Jehová. Cuando usted habla a Dios, usted va a tener el respaldo de Dios. Cuando usted clama a Dios, Él ha prometido que Él le va a responder. Dice el verso 13 que el sol se detuvo y la luna se paró.
Y usted sabe que en el conocimiento científico es la Tierra la que está girando. No es el Sol, no es la Luna. Bueno, la Luna sí. Pero lo que sucede entonces acá es que la Tierra se detiene. ¿Y qué es lo que dice la narración? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, imagínense usted el mediodía, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuántas horas fue mediodía ese día? Por el poder del Dios de los cielos. Respondiendo Dios al clamor de un solo hombre. Yo lo veo de esta manera. Si para darle la victoria a su pueblo Dios necesita detener la tierra, Él va a detener la tierra. ¿Me entendió? Pongámoslo en otras palabras. Si para darle la victoria a usted Dios tiene que hacer algo sobrenatural, Él va a hacer lo que sea necesario para levantarlo en victoria. Porque eso glorifica su nombre y bendice su vida. La Biblia es un libro lleno de registros sobrenaturales. La Biblia es un libro que nos enfoca en lo espiritual, en portentos, maravillas, milagros, señales. Y sabemos que hay un enemigo que va a hacer prodigios y señales engañosas, pero el Dios Todopoderoso tiene lo real. Y nosotros como cristianos, y este es un mensaje que todo creyente debería de escuchar, nosotros tendríamos que estar enfocados en lo sobrenatural como una fuente de recursos para nosotros continuamente. Y cuando nosotros estamos conscientes de nuestra condición natural y de los recursos naturales o materiales o sociales o familiares, tendríamos que trascender al otro nivel y saber que tenemos una fuente ilimitada de parte de Dios. Pero nosotros leemos la Biblia y la leemos como que estamos leyendo la portada del diario de hoy. El chivo wallet se trabó. Se trabó el chivo. ¿Y qué es esa palabra? Y entonces no asimilamos aquello de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo leemos y no asimilamos realmente lo que eso significa. Y por eso que tenemos que aprender a enfocarnos. Dios respondió de una manera tremenda a Eliseo. Dios respondió de una manera poderosa con Josué. Y cuando Elías clamó, hermano, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Cuando Elías clamó a Dios, habiendo retado a los profetas de Baal para que pudieran presentar sacrificios, dice la Escritura que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Estaba hablando con Dios, estaba orando, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En el verso 38 usted encuentra la respuesta al clamor de Elías, a la oración de Elías. ¿Y qué dice la palabra en el verso 38? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Los profetas de Baal y los profetas de Aser habían pasado horas brincando, ¿no? Saltando, cortándose, estaban chorreando sangre, estaban ahí: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y Elías burlándose de ellos: quizás está dormido, quizás se ha ido de vacaciones. El profeta se estaba burlando porque él sabía algo: solo hay un Dios vivo y verdadero, solo hay un Dios eterno, solo hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, y Él está a favor de su pueblo. Él sabía que no habría respuesta, y esto es algo tremendo de entender, porque hay un conflicto de poderes. El diablo, cuando quiso que Moisés y Aarón fueran confrontados o resistidos por el faraón, levantó a Janes y Jambres, e hicieron lo mismo que Moisés y Aarón cuando se convirtió en serpiente la vara que él tiró. En este caso era un momento, hermano, histórico. Los ángeles a la expectativa, Elías pendiente de qué es lo que iba a pasar. Los profetas estaban clamando a los Baales, al Baal del sol, al Baal de la luna, al Baal de la lluvia, al Baal de las cosechas, porque los Baales son señores, esperando un milagro, esperando una respuesta en la cual Elías los había enfocado, y era el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Así que ellos estaban clamando al Señor del sol, al Señor del fuego, y no hay otro Señor más que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, revelado en la tierra, el Verbo que se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Rey de Gloria. Aleluya. Elías lo sabía.
Así que ahí estaban los profetas brincando, saltando, sangrando. Ahí después tuvieron que ponerse un montón de curitas. Y Elías solamente clama: que sea manifiesto que tú me mandaste a hacer esto. Y el Señor, respóndeme. ¡Fum! Cae fuego del cielo y consume todas las cantaradas de agua que habían echado. Consume el animal que había sido partido en pedazos como holocausto. Consume la leña. Porque Dios ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué pasó cuando Isaías clamó? El segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 11. El profeta Isaías clamó a Jehová, dice en el verso 11 del capítulo 20. Y esto es una señal que Dios le estaba dando a un rey con respecto a la victoria y con respecto a un juicio. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Déjeme contarle un poco más de la historia relacionada con esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice que Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No sé cuántos de ustedes quisieran saber cuándo van a morir. No sé si algunos de ustedes quisieran que Dios les avisara. Y les entraría un gran pánico, una gran angustia, o simplemente revisan el testamento y dicen: bueno, bendito sea el Señor, fuímonos, vámonos a la presencia del Señor, como Pablo. Pablo está listo para ir a la presencia de Dios y dice que para él morir es ganancia. Pero este rey no está listo porque no había la revelación sobre la muerte, sobre la resurrección. Y entonces, cuando él escucha que le dicen que vas a morir, verso 2, él vuelve su rostro hacia la pared y ora a Jehová en señal de dependencia, de confianza, de esperanza, de humillación, y le dice: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En la palabra de Dios, nuestro temor, nuestra confianza en Dios vienen a ser una base para poder acercarnos a Él. La obediencia a la palabra son una base para nuestra comunión con Él. Y Ezequías había sido un rey bueno hasta este punto. Y Ezequías clama a Dios para que Dios le conceda vida, porque la palabra venía de parte de Dios. No era que un enemigo le iba a quitar la vida. Era Dios diciéndole: ordena tu casa porque te vas a morir. Era como que Dios lo estuviera llamando. Pero Ezequías no quería morirse, al igual que algunos de los que me están mirando. Es que tan chiquitos mis hijos, pastor, tienen 40 años. Es que es por los nietos, ¿verdad? Bueno, verso 4. Y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, oiga esto: el profeta había ido delante del rey, le da la palabra, el Señor dice que él es tu casa porque te vas a morir. Da la media vuelta y comienza a caminar, mientras Ezequías está orando. ¿Cuánto habrá tomado de tiempo la oración del rey Ezequías? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El punto es que la palabra dice que antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, yo me lo imagino como que todo lo que salgo por las gradas para arriba, bajo las gradas, y llego allá a la puerta, Dios me vuelve a hablar. Dios le habla, porque cuando usted clama, Dios responde. Cuando usted clama, Él se ha comprometido a decir: te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y antes que Isaías llegara hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Mire, hermano, una oración que agregó 15 años a su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Una oración de 1 minuto, de 2 minutos, 5 minutos que han sido 5 minutos orando por 15 años de vida. ¿Cuánto creen que vale la pena orar? Pero que me vaya entendiendo. Una oración puede guardar su vida. Una oración puede alargar su vida. Una oración puede traer la intervención divina para protegerlo del enemigo. Una oración como la que hizo Sansón al final. El Señor por última vez le dijo: pero déjame que tome venganza de mis enemigos. Y estando sin fuerzas, Dios lo fortalece para ejecutar el juicio y el propósito para el cual Dios lo había llamado: tomar venganza sobre los filisteos. Una oración puede cambiar las circunstancias. Reciba eso en su corazón. Una oración puede cambiar su vida. Una oración puede cambiar su futuro. Una oración puede cambiarlo todo. Y entienda por qué el diablo quiere que usted no ore y pase metido en Facebook. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo tenía en mi portada de la computadora
que para ver el face de Dios había que leer en el book de Dios. Y yo le aconsejo eso. Tenga cuidado con el ladrón llamado Facebook, el ladrón del tiempo, el ladrón de la comunión con Dios, el ladrón de la santidad, porque lo lleva hacia la inmoralidad, hacia la corrupción, hacia el entretenimiento. Y a mí no me ande mandando cosas, por favor. Ay, sí, ¿verdad? Ay, qué grosero el pastor. No, es que no quiero que pierda el tiempo. Enfóquese en la palabra. Para ver el face de Dios, el rostro de Dios, hay que leer el book de Dios, el libro de Dios, para mantenerse en comunión con Él. Entonces la palabra aquí dice que el Señor le añade 15 años y le hace una promesa. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Voy a librarte a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomen masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. O sea que el rey tenía llaga en su cuerpo. Y Dios muestra que Él tiene poder para obrar sanidad usando un recurso absurdo, insignificante. Me imagino yo que solo deshicieron algunos higos, no sé cuántos han probado los higos, son sabrosos, son dulces, son muy nutritivos. Y lo que hicieron fue que deshicieron algunos higos por la palabra dada por Dios por medio del profeta, le pusieron la masa de higos y el rey fue sanado. Pero hay un detalle bien importante, fíjese, y se encuentra en el verso 8, que Ezequías, antes de recibir la sanidad, estaba como en una actitud un tanto de duda, así como Gedeón cuando quería saber si él podía levantarse para obtener la victoria sobre los madianitas. Y dice la palabra que Ezequías le había dicho a Isaías, ¿y qué señal voy a tener de que Jehová me va a sanar? ¿Cuál será la señal que yo voy a tener de que voy a subir a la casa de Jehová el tercer día? Hermano, tenga cuidado con andar probando a Dios así como lo hizo Gedeón, porque Dios se agrada de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las dudas no honran a Dios. Ponerle pruebas a Dios no es correcto. Pedirle señales a Dios no es correcto, porque eso significa, en cierta forma, dudar del poder de Dios. Escuche lo que el rey dijo. ¿Qué señal voy a tener de que Jehová me va a sanar? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me va a sanar? ¿Puede Dios hacer algo para convencerme y que yo crea y que confíe en Él de que Él me va a sanar? Dios en su misericordia, por causa de que no era la dispensación del Espíritu Santo y Jesucristo no había muerto todavía, le ofrece una señal al rey Ezequías. Hago un paréntesis. Nosotros no necesitamos señales. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como arras, como seguridad de que la herencia va a ser recibida. Hemos nacido de nuevo. Llamamos a Dios Padre por el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No necesitamos pedirle una señal a Dios, como lo hizo el diablo con Jesús. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Usted no necesita probarle nada a nadie. ¿Me oyó? Usted no necesita impresionar a nadie. ¿Me escuchó? Usted no necesita impresionarme a mí. Usted no necesita probarme nada a mí. Usted necesita creerle a Dios. Y Dios ha dicho que si usted es descendiente, si usted es de Cristo, usted es un heredero y que usted es bendecido con el creyente Abraham. Usted es un hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Usted no necesita pedirle a Dios pruebas, usted necesita y debe creerle a Dios, recibir el testimonio de Dios. Esa es la palabra que entonces Isaías le responde que el Señor va a darle una señal. Esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Según los historiadores, habían relojes de sol. Habían unos que eran circulares, donde había una especie de triángulo sobre un círculo, y cuando la luz del sol comenzaba a pegar sobre ese triángulo, la sombra marcaba una línea que definía las 12 horas del día. Según otros historiadores, había un reloj donde habían como unas gradas o escaleras, donde a medida que el sol se levantaba, iba alumbrando ciertas gradas, iba subiendo la luz del sol hasta que el sol se desaparecía y ya no había luz en las gradas.
De cualquier manera, independientemente del tipo que fuera, lo que aquí se está hablando es acerca de un reloj solar. Y la pregunta que Isaías le hace al rey es esta: ¿qué es lo que querés que Dios haga? Que avance 10 grados la sombra, lo cual significa que se acelere la rotación de la Tierra, o que retroceda 10 grados, lo cual significa que la Tierra frenara y se regresara. Algunos estudiosos bíblicos incluso le agregan a esto de que es muy probable que la hora en que esto estaba sucediendo era el mediodía, porque era la hora perfecta para un milagro. Y sostienen que 1 grado equivalía a media hora. Cada media hora la luz o la sombra ascendía o subía 1 grada más, o una sección más del reloj solar. Y estamos hablando de 10 grados, lo cual significa 5 horas. Entonces, si era el mediodía, el profeta le está preguntando al rey: mira, ¿qué crees que haga Dios para probarte que Él tiene el poder de sanarte y de que subas al tercer día para adorarlo y de que Él va a darte la victoria sobre los enemigos? ¿Qué quieres que Dios haga? ¿Que regrese el día hasta las 7 de la mañana o que avance el día hasta las 5 de la tarde? ¿Está conmigo? Y el rey le dice: es que es fácil, le dice, que la sombra avance y no habría así como que mucho poder. Pero que la sombra decline, que la sombra retroceda. Y entonces verso 11: Dios ha dicho: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si alguien puede creerlo, va a ver esas cosas grandes en su vida. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Algunos escépticos dicen: no, lo que pasa es que Isaías ya sabía que había o que iba a haber un eclipse. Ay, ¿cómo podía saber Isaías? Aún si lo hubiera sabido, hubiera sido sobrenatural la revelación de que iba a haber un eclipse. Porque esto está como los escépticos cuando dicen: no, es que cuando Dios hundió al ejército de Faraón en el mar fue porque el mar era así de pachito, entonces por eso atravesó el pueblo. Y entonces un creyente que estaba oyendo a ese hombre dar esa explicación dijo: qué tremendo es el poder de Dios. Dijo: así de pachito, y Dios mató a los caballos y al ejército de Faraón. Es más grande el poder de Dios que el que yo creía. La mente racional, la mente natural analiza, llega a conclusiones, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo sobrenatural, hay recursos ilimitados, hermano. Y yo quiero que usted se vaya esta mañana de aquí emocionado. Su milagro está disponible. Hay cosas grandes y ocultas que Dios quiere mostrarle, y lo que tiene que hacer es clamar a Dios. Entonces estamos hablando de cuando el pueblo de Dios o cuando la gente de Dios clama, y vemos que Dios hizo retroceder 5 horas el reloj, la sombra, el día. Eso significa que la tierra giró en sentido contrario para poder mostrar el poder de Dios. Algo que también sucedió, como mencioné, con Gedeón, pidiéndole señal a Dios: que si es cierto, Señor, que me vas a dar la victoria, que este vellón que pongo aquí quede mojado por el rocío esta noche y seco alrededor. Y todavía al siguiente día de terco, igual que algunos hermanos: si es tu voluntad que digas, mi Señor, háblame, que aparezca un ángel por aquí. No, Dios no está esperando convencerle a usted de nada. Si usted quiere creerle, usted le va a creer y le va a obedecer y va a recibir su bendición, porque le ha dicho: probadme en esto. Si no quiere creer, yo te siga su camino. Pero viene Gedeón todavía, ¿verdad? Y si es tu voluntad, Señor, de veras, convénceme, Padre, que ahora el vellón quede seco y todo mojado alrededor. Y Dios, en su paciencia, Dios en su misericordia, le da las señales a Gedeón para poder probarle que Él tiene todo el poder para darle la victoria con unos pocos, para probarle que realmente Él va a cumplir su propósito. Pero repito, ese es otro tema, el andar pidiéndole señales a Dios. Sí podemos pedirle a Dios que nos guíe, pero no pedirle señales, que es algo diferente y un tema diferente. En fin, quiero ir concluyendo. La Biblia es un registro de la intervención de lo sobrenatural en el mundo natural. Y Dios quiere convencernos, Dios quiere que nosotros entendamos que lo sobrenatural es una fuente de recursos para nosotros, y que nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro patrón mental de depender de lo natural únicamente, y entonces aprender a depender de lo sobrenatural. Y entonces usted se da cuenta
que Dios ha intervenido, Dios ha obrado, como queriendo darnos evidencia de que Él ha obrado, así como Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces, Dios ha obrado muchas veces, queriendo probarnos que Él quiere intervenir. Y qué curioso, hermanos, que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir agua en vino. ¿Por qué el primer milagro no fue resucitar a un muerto? ¿Por qué el primer milagro no fue limpiar a un leproso? ¿Por qué no fue liberar a un endemoniado? ¿Por qué fue en una boda cuando le dicen que no tienen vino y Él convierte el agua en vino? Yo estoy convencido de que es por una razón. Dios quiere mostrarnos que Él está interesado en las trivialidades nuestras. Mire, hermano, póngase a pensar en esto. ¿Y qué importaba que no hubiera vino? Pues agua azucarada podían haber tomado. Pero el problema era la vergüenza para el novio, que era el que tenía que haber planificado toda la boda. Y para que el novio no pasara la vergüenza, Jesús convierte el agua en vino. Un milagro económico tomó lugar, probándonos que Dios está interesado en las cosas naturales de la vida. Cuando los apóstoles le dicen que no tienen pan, y Jesús les dice, denle ustedes de comer, y ellos miran en lo natural. Señor, ¿y a dónde vamos a comprar pan si las panaderías están cerradas, Señor? Ya no es hora de ir a comprar pan. Y aparte de eso, no tenemos mirales, no hay, porque la billetera se ha trabado, no hay cómo pagar. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿y qué es lo que tiene? Aquí tu muchacho. Y mire qué tremendo que le dijeron que si quería ofrendar. Venga para acá, le dijeron. Y el muchacho trae los panes, trae los peces. Y se les había olvidado a ellos de que con ellos se encontraba el que tenía el poder de multiplicar y hacer que lo poco se convirtiera en mucho. Mientras ellos estaban pensando en tiendas, que si en el Walmart, que si yendo a varios super selectos de la zona, Jesús dice, no, sienten a la gente ahorita mismo el milagro y el pan se multiplica. ¿No le parece a usted extraordinario darse cuenta que Dios ha intervenido sobrenaturalmente en la necesidad económica? Como le citaba recientemente con aquella viuda que los acreedores habían venido para llevarse a los hijos como esclavos. ¿Y qué tenés en tu casa? Nada, le digo. No me dejó nada. El pastor era así que descuidado. No dejó herencia. Dejó a la viuda en la calle. Entonces la viuda va a clamar al profeta, representante del hombre de Dios. Y el hombre le dice, bueno, esta es la palabra de Dios, anda a conseguirte una vasija y no pocas, le dice. Hermanos, nosotros servimos al Dios que puede multiplicar el aceite. Lo digo de nuevo para que se emocionen. Nosotros servimos al Dios que puede multiplicar el aceite, que puede multiplicar la harina, que quiere mostrarnos que lo sobrenatural está disponible para nosotros y que dejemos de mirar en lo natural únicamente. Levante sus ojos hacia el cielo, ponga su mirada en las cosas que no se ven y sepa que Dios quiere obrar en su vida. Sepa, hermano, que Dios nos puede responder con tremendas cosas. Sepa que Dios quiere convencernos a través de la palabra, a través de los hechos, a través de los registros, que Él quiere intervenir una y otra vez en nuestra vida, porque Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y cuando Él manifiesta su poder en nuestra vida, su nombre es glorificado y nosotros somos bendecidos. Dios ha mostrado que tiene tal poder que a través de Isaías capítulo 7, verso 10, la misma historia de la victoria del rey y de la sanidad del rey incluye el hecho de que el Señor ocupa al profeta, para hablar a otro rey. Y Jehová le dice a Acaz, pide a ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, escuchen ahora, casa de David, les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios. Por tanto el Señor mismo les va a dar señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, profetizó que venía el momento en que una virgen iba a quedar embarazada. ¿Cómo habrá sonado eso en los oídos del rey y del pueblo de Israel? Que una virgen iba a quedar embarazada. Pero ciertamente hay un Dios para el cual no hay nada imposible. No podemos entender, no podemos explicar cómo, pero el asunto es que lo sobrenatural intervino en el mundo natural.
Y María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Dios probando que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa para poder bendecir a su pueblo. Y entonces usted enfóquese, hermano. La Biblia es un libro de registros sobrenaturales. Y usted enfóquese. Renuncie a ser un religioso de domingo, por favor. Y viva como un hijo de Dios, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque ya somos hijos. Renuncia a ser un religioso de domingo. Renuncia a ser alguien que mecánicamente ya se acostumbró a ciertas acciones evangélicas. Y viva como aquellos que conocen a su Dios y se esfuerzan. Viva como aquellos que en el nombre del Señor hacen proezas, porque saben quién es su respaldo, quién es su refugio, quién es la fuente, quién es el que tiene el respaldo y la provisión detrás de Él en cualquier área de su vida. Y sepa entonces que el Dios de los cielos, que puede hacer que una zarza que está ardiendo no se quema y no se consuma, es el mismo Dios que abre el mar para que el pueblo pase, pero lo cierra para que los enemigos sean derrotados. Es el mismo Dios que causa que un cadáver toca el cadáver de otro muerto y el cadáver resucita, porque el muerto era Eliseo. Que Dios es el Dios todopoderoso que puede hacer que un muerto resucite después de 3 días. Es el mismo que puede causar que la tierra se abra y que trague a unos rebeldes vivos. Es el mismo Dios que puede causar que el hierro de un hacha salga flotando, porque un palo usado por el profeta es utilizado para hacerlo. Es el mismo Dios que puede causar que un dinero, que una moneda o que dinero venga en la boca de un pez. Es el mismo Dios que puede causar que cuervos traigan comida a sus siervos. Es el Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Es ese Dios al que servimos. Pero la instrucción bíblica permanece. Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las que se ven. La instrucción bíblica permanece. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El grupo de alabanza corre, por favor, en este momento, y usted se pone de pie, levante sus manos y mire a la solución a su problema. Mire hacia la victoria, mire hacia la sanidad, mire hacia la provisión. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Y llame las cosas que no son como si fuesen. Llame la sanidad, llame la provisión, llame la protección sobre su vida, llame la libertad de la cautividad sobre su vida. El milagro, vea el milagro con sus ojos espirituales. No mire ya más el problema, no mire más la necesidad, no mire la escasez, no mire a los enemigos, mire al ejército de Dios, a los ángeles siendo enviados como espíritus ministradores a favor suyo. Mire a aquel que puede abrir camino en el desierto, puede abrir estanques de aguas en medio del desierto para su vida, que puede enviar ayuda, que puede enviar socorro desde lo alto. Levante sus manos y este es su momento para poseer su milagro. Mire la liberación de su familia, mire la sanidad, mire la provisión, mire la protección. Padre, clamamos a ti ahora. Clamamos y levantamos a ti nuestra oración.